Hello, guys. Welcome to this session. This is our Espacio Abierto for week number 2. This is the first one we have. And the topic we are going to check today is the past simple. My name is Alberto Moreno. I am your virtual advisor. And well, let's begin. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de Espacio Abierto correspondiente a la semana número 2. Esta es la primera sesión que tenemos. Y en esta sesión estaremos viendo el tema del pasado simple. Recuerden, mi nombre es Alberto Moreno, soy su asesor virtual. So, the agenda for today, we are going to start with the objective. Then we have the review for past continuous, the one we saw last class. Then we have the past simple verb to be, the past simple tense for regular and irregular verbs, okay? El objetivo, comenzando por el objetivo, después tenemos un repaso del pasado continuo, luego veremos el pasado simple del verbo to be, luego el pasado simple de los verbos regulares e irregulares y terminaremos con lo que será en la siguiente sesión de espacio abierto. So, the objective for this session says, aplica las nociones gramaticales y el vocabulario propuestos en esta unidad para comunicar de manera oral y escrita experiencias que ocurrieron en el pasado en relación con su contexto y solicitar información de manera oral y escrita en torno a un evento específico del pasado. So, the review for past continuous we have in here is a reading. Del repaso del pasado continuo que tenemos aquí es una lectura. Entonces, Michelle y Wendy, vamos a leer esta lectura y ustedes, bueno, yo voy a comenzar a leer y ustedes van repitiendo después de mí, ¿ok? Les pido de favor enciendan su micrófono para escuchar que lo están haciendo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Y dice, it was a quiet night in the park. It was a quiet night in the park. With a clear sky. With a clear sky. When something really strange happened. When something Something mhm, really strange strange happened. happened. We were admiring We were admiring the full moon the full moon when another singular full singular full bluish moon bluish moon appeared in the sky appeared in the sky. while we were trying While we were trying to record it to record it with our mobile phones. with our mobile phones, The UFO the UFO suddenly suddenly vanished, vanished, and a little and a little glowing fellow shone in the gloomy atmosphere. in the gloomy atmosphere. We tried to make sense to it. We tried to make sense to it, Mhm. Shouting showing that it might be that it might be a ghost a ghost or a spectrum. or a spectrum. Mhm. Then Then we noticed we noticed that it was pointing pointing at our dog, at our dog, and the dog and the dog immediately responded. immediately Responded. responded. It followed
It followed. Out of the blue, Out of the blue, the UFO the UFO appeared again, appeared again, and all of a sudden, and all of a sudden, the dog the dog, and the alien the alien, vanished vanished when a shiny light when a shiny light stung stung our eyes. our eyes. Mhm. We checked We checked our recording, our recording, but it didn't show a thing. very serious, so one thing, But but it but didn't it didn't show show a thing. a thing. Mm. It was all black It was all black and soundless. and soundless. It was It was the last time the last time we saw our dog. we saw our dog. Okay, very good. Excellent. Muy bien. Muy bien hecho. Michelle, Wendy, si lo estuvo practicando en casa, excelente. Si no, hay que revisar la grabación y practicarlo en casa para mejorar la pronunciación. Entonces, dice la oración, era una noche tranquila en el parque con un cielo despejado cuando algo realmente extraño sucedió. Estábamos admirando la luna llena cuando otra luna llena de color azul apareció en el cielo. Mientras nosotros tratábamos de grabarla con nuestros teléfonos móviles, el ovni de repente se desvaneció y un pequeño amiguito apareció brillando en la atmósfera. Nosotros tratamos de darle sentido a esto, gritando que podía ser un fantasma o un espectro. Entonces nos dimos cuenta que esa cosa estaba señalando a nuestro perro y el perro inmediatamente respondió, lo estaba siguiendo. De la nada, el ovni apareció de nuevo y de repente el perro y el alien se desaparecieron cuando un rayo de luz nos cegó los ojos. Nosotros estábamos revisando la grabación, pero nos dimos cuenta que no se miraba nada. Todo estaba de color negro y sin sonido. Esa fue la última vez que vimos a nuestro perro. Si le preocupa, el perro lo regresan. Este solo es un extracto de la oración, perdón, de la historia, pero regresan al perro porque el alien era un gato. Okay, so now we have to decide if these statements are true or false. Ahora tenemos que decidir si estas oraciones son verdaderas o falsas. Okay, so says the first one. The story happened in the park during the afternoon. La historia sucedió en el parque durante la tarde. True, verdadero, or false, falso. Michelle? ¿Es falso o no? Yeah, it's false. It happened during the night. Sucedió durante la noche. Very good. Next, they were admiring the blue sky. True or false? Estaban admirando el cielo azul. ¿Verdadero o falso? No, es falso, ¿no? False. Very good. Excellent. They were admiring the moon. Estaban admirando la luna. They were trying to record the UFO when it disappeared. Estaban tratando de grabar al ovni cuando este desapareció. True or false? False. False? No, it was true. Es verdad. Lo estaban tratando de grabar, pero desaparece. Next says the recording didn't show anything. La grabación no mostró nada. True or false? Eh, True. True, that's right. Excellent. Next, well, now we have the topic.
Muy bien hecho. Ahora tenemos el primer tema. So, we have the past simple verb to be, and we have in here that the past simple verb to be, it is used to talk about a, a situation or a state in the past. Okay, for example, I was at my grand's house yesterday. Okay, so, entonces tenemos que el verbo to be, el pasado del verbo to be nos ayuda a expresar una acción o estado en el pasado, ¿sí? Algo que ya sucedió. Como dice el ejemplo, I was at my grand's house. Estaba en la casa de mi abuela el día de ayer. ¿Ok? So, entonces, dice aquí la estructura del pasado del verbo to be. And it says, sorry. First, we have the affirmative structure, which starts with a subject. Then we have the verb to be in the past tense, and then we have the complement, which can be an adjective or a noun. ¿Ok? Entonces, la estructura afirmativa se compone de un sujeto seguido del verbo to be en pasado, más un complemento que puede ser un adjetivo o un sustantivo. Ahora, ¿cuál es la forma en pasado del verbo to be? So, the verb to be in past tense, it could be was or were. Depending on the subject we use, is the one we have to decide to perform. For example, says, I, he, she, it. I'm sorry. With I, he, she, and it, we use was, and for we, you, and they, we use were. Entonces, utilizamos para I, he, she, and it was, y para we, you, and they were. ¿Ok? Ejemplos, I was happy, yo estaba feliz. He was angry, él estaba enojado. We were early, nosotros estábamos temprano. You were at school, ustedes estaban en la escuela. ¿Ok? Sorry, guys. So, Michelle, questions up to here? When the questions? ¿Preguntas con la estructura afirmativa? Todo bien. ¿Todo bien? Very good. Sí. So, now we have the negative structure. And the negative structure starts with a subject plus the verb to be in negative plus a complement. And the verb to be negative could be wasn't or was not, and weren't or were not. Both forms are right. Both forms are correct. I mean, you can use whichever you want. Just remember that it is more often used wasn't at the time of speaking and weren't at the time of writing. Okay? Entonces, el verbo to be en pasado negativo puede expresarse como wasn't o como was not. También puede ser weren't o were not. Cualquier opción que usemos es correcta en nuestra actividad. Eh, Sin embargo, si existe una distinción, utilizamos wasn't o weren't al momento de hablar y was not o were not al momento de escribir, ¿ok? Sin embargo, en sus actividades integradoras, si utilizan was not o were not, es correcto, o wasn't o weren't, también es correcto, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, la oración negativa se compone del sujeto, el verbo to be negativo y un complemento. I wasn't sad, yo no estaba triste. We weren't late, nosotros no estábamos tarde. Okay. The questions are formed with are formed starting with the verb to be in past tense. Then we have the subject, and then we have the complement. For example, were they happy? Was she rich? These kind of questions give us yes, no answers. These kind of questions are called close-ended questions. So if the answer is affirmative, we start with yes plus subject plus where or was. And if it's negative, no plus subject plus weren't or wasn't. For example, were they happy? Yes, they were. No, they weren't. Was she rich? Yes, she was. No, she wasn't. Okay. Entonces, el primer tipo de pregunta que tenemos es el tipo de pregunta cerrada. Este tipo de pregunta cerrada solamente arroja respuestas de sí y de no. Es para afirmar o para negar.
La pregunta, la estructura de la pregunta comienza con un sujeto, perdón, con el verbo to be, seguido del sujeto más un complemento. ¿Ok? Ejemplo, were they happy? Was she rich? ¿Estaba él feliz? ¿Ella era rica? Si la respuesta es sí, comenzamos con yes más sujeto más el verbo to be en pasado. Si es no, no, sujeto, verbo to be en pasado, negativo. Ejemplos, were they happy? Yes, they were. No, they weren't. Was she rich? Yes, she was. No, she wasn't. ¿Ok? En estas preguntas no podemos dar más información que un sí o un no. ¿Ok? Si queremos más información, ya sea dar o recibir, pues debemos utilizar un WH question at the beginning. Tenemos que utilizar una pregunta con WH al inicio, más el verbo to be was o were, más el sujeto, verbo WH, pregunta con WH, verbo to be en pasado, sujeto y complemento. ¿Ok? Estas preguntas son preguntas abiertas, nos dan respuestas más elaboradas. Ejemplo, bueno, y dependiendo la pregunta con WH que utilicemos, es el tipo de respuesta que vamos a obtener. Ejemplo, why was he angry? ¿Por qué estaba él enojado? Where were you yesterday? ¿Dónde estabas ayer? When was she nervous? ¿Cuándo estaba ella nerviosa? Who were those people? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Ok? Les digo, dependiendo el WH question que utilicemos, es el tipo de respuesta que vamos a tener. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, Michelle y Wendy? Ninguno, asesor. ¿Todo bien? Okay, so let's work with an activity for the verb to be in past tense. Vamos a trabajar una actividad del verbo to be en pasado. Let me share the audio. So, says, they little birds, they were or they was. They were. They were little birds. Very good. Next, yesterday I sick. I was or I were. I was. I was. Doris and I nervous about it. Was or were. Was. Doris and I was or Doris and I were. I was. Mm-mm. Es I were. was sí es correcto, pero aquí tenemos Doris y yo, o sea, nosotros. Entonces sería were. Were. ¿Ok? Next. The doors all open. Where or was? The doors. Is were. Where all open. Very good. Thank you. Next. Larry is still asleep. Was. Still. Larry was still asleep. Very good. Yes. Thank you. Mercy Johnson here an hour ago. Here. Was. Was. Very good. Next. You right to do something. Was or were. Were. You were right to do something. Excellent. The machine not broken. Was or were. He. Was. Was. Very good. Next. We careful not to wake the baby. Were. We were careful. Next. The gray kitten soft. T. Right. Was. Was. Very good. Excellent. Muy bien. Excelente trabajo. So now we have the past simple. And the past simple is easy and not that easy.
It depends on the kind of verb we have. So, for example, for regular verbs, it's a little bit easy. On the other hand, we have irregular verbs, which are a little bit complicated, okay? But first things first. And first we have in here the irregular verbs. El pasado simple es sencillo, fácil de usar. Sin embargo, existen un tipo de verbos que son complicados. Y estos verbos que son complicados son los verbos irregulares. ¿Por qué? Porque los verbos regulares son sencillos de pasarlos al pasado. Y ahorita va a ver por qué. So, the regular verbs are very easy to turn them into past tense because we have a rule, a general rule in order to do that. And the general rule says, if the verb ends, if we want to turn a regular verb into the past tense, there's only need to add the ed ending. For example, at the end of the verb, for example, rain can be turned into rained, cook into cooked, wait into waited. Okay, rain, rained, cook, cooked, wait, waited. Okay. Now, this rule have a sub rule, which says if the verb ends with a combination consonant plus vowel, we only have to add the letter D. There is no need to add another E plus D. Okay. For example, the verb leave can be turned into lived, dance, danced, smile, smiled, love, loved. Okay. Another rule we have is that a verb ends with a combination consonant, vowel, consonant. We have to double the last consonant and add the ed ending. For example, the verb stop can be turned into stopped, or plan into planet, and admit into admitted with double P, double N, double T, okay? Because those verb ends with consonant, vowel, consonant, T-O-P, L-A-N-M-I-T, okay? And the last rule says that if the verbs end with W, X, or Y, we have to only add the ed ending. For example, play, played, fix, fixed, snow, snowed. Okay? If you can see in here, well, there is no need to double the last consonant because this ends with double X or Y. Now let me explain this in Spanish. Entonces, tenemos, let me bring some water. Y me tomo un poco de agua. Ok. Entonces, tenemos los verbos regulares. ¿Cómo los cambiamos al pasado? Pues es sencillo. Solamente hay que agregar la terminación ed para cambiarlos al pasado. Esa es la regla general. Dice, cualquier verbo regular en presente se puede convertir al pasado agregando la terminación ed. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo rain, que es llover, se convierte en rained, 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 que es llovió. Cook, cocinar, cooked, cocinó. Wait, esperar, waited, esperó. ¿Ok? Otra regla de esto mismo dice que si el verbo termina con la combinación consonante más vocal, e, solamente hay que agregar la terminación de. Por ejemplo, el verbo live pasa a ser lived, vivir, vivió. Dance, bailar, danced, bailó. Smile, sonreír, smiled, sonrió. Love, amar, loved, ¿ok? Luego, esta misma regla, bueno, parte de la misma regla dice que si el verbo termina con la combinación consonante, vocal, consonante, hay que duplicar, perdón, la última consonante y agregar la terminación ed. Ejemplos, stop,
que termina en T o P, consonante, vocal, consonante. Bueno, hay que poner 2 veces la P más la terminación ED en la forma en pasado. Stop, stopped. ¿Ok? O plan, que termina en LAN, planet, doble N. Admit, admitted. ¿Ok? Con doble T. Hasta aquí, ¿alguna duda? Y bueno, la última regla nos dice, antes de pasar a las dudas, que si los verbos terminan con la W, la X o la letra Y, solamente es necesario agregar la terminación ed. Por ejemplo, el verbo play se transforma en played. Fix, fixed. Snow, snowed. Arreglar, arregló. Nevó, nevar, nevó. ¿Ok? Hasta aquí alguna duda, Michelle y Wendy. ¿Preguntas? Ninguna, Susan. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Excelente. Pues bueno, vamos a continuar con los verbos irregulares. The irregular verbs are the hard part because there is no rule for them. We have to learn them as they are. Actually, in the resources for the week, there is a list of irregular verbs with its translation, so you can study them. We can divide the irregular verbs in 3 different categories. Okay, we have the regular verbs that have a different form in present and the past. For example, the verb to be, was and were. We have the second category, which says that that these irregular verbs have the same form in the present and in the past, and the pronunciation is the same. For example, the verb bet, which verb past tense is bet, or shot, which past tense is shot. Okay, not shoot. This is different. Shot, like shot, shot. Okay. Next, the third category says that those have the same form in present and the past, but the reading is different. For example, the verb read. Where is read? Here. Read is in present. It is written the same form in the past, but the pronunciation is different. The spelling in present read, in past read. Okay. Chicos, los verbos irregulares son un caso perdón, en inglés para formar el pasado. ¿Por qué? Porque los verbos irregulares como tal, no tienen una regla para cambiarlos de presente a pasado. Y hay que aprendernoslos tal cual son. En los recursos de la semana está un documento el cual pueden utilizar para estudiar estos verbos irregulares. Podemos dividirlos en 3 categorías, las cuales son misma forma diferente forma en presente y en pasado, como el verbo to be, que en presente es am, is, are, y en pasado es was y were, o el verbo give, dar, que en presente es give y en pasado es gave. También podemos dividirlos en la categoría de se escriben igual en presente y en pasado y se pronuncian igual, como el verbo bet, apostar, que en pasado es bet, o el verbo shot, o el verbo hit, que en pasado también es hit. ¿Ok? Y la tercera categoría nos dice, se escriben igual, pero se pronuncian diferente, como el verbo read, que en presente y en pasado se escriben igual, pero la pronunciación cambia. En presente es read y en pasado es read. ¿Ok? Hasta aquí, Michelle y Wendy, ¿alguna duda con estas 2 categorías de verbos? Ninguna. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Pues bueno, vamos a hablar de la gramática, de la estructura gramatical. So, the grammar structure says the following. The past tense, the affirmative sentence. This is important, guys, because the affirmative sentence in past tense is the only one that uses the verb in past. Okay, so we start with a subject plus verb plus the verb and a complement. For example, I lived in London, she lived in Paris, he watched a movie,
they wanted a holiday. So the affirmative form is the only one that uses the verb in the past tense. This is important. Entonces, la estructura afirmativa de del pasado simple comienza con un sujeto seguido del verbo y ojo. Esta es la única oración del pasado simple, la oración afirmativa, que utiliza el verbo en pasado. ¿Ok? Ahorita van a ver por qué. Pero bueno, entonces tenemos sujeto, verbo en pasado, más un complemento. Ejemplos: I lived in London. Yo viví en París. He watched a movie. Él vio una película. ¿Ok? Luego, then we have the negative sentence. The negative sentence starts with a subject plus an auxiliary, which is didn't, because this tell us the sentence is in past, but also it's telling us the sentence is negative, and a verb and a complement. And be carefully here. The verb must be in the base form. I mean, it is not in past tense. It is in the base form, like in the present. Okay? For example, I didn't live in Spain. If you can see here, we didn't add ed, liveth. No, that's not correct because we already have didn't. Okay? Now let me explain in Spanish. Entonces, la estructura negativa del pasado simple comienza con un sujeto seguido del auxiliar didn't más más el verbo y un complemento. Y ojo, el auxiliar en esta oración didn't, esta palabrita que tenemos aquí, nos está diciendo que la oración está en pasado y que la oración está en modo negativo. Por esta razón, y ojo, esto es importante, por esta razón no vamos a poner el verbo en pasado. El verbo se queda en su forma base, como si estuviera escrito en presente, pero no es el presente, se le llama forma base. ¿Ok? Y un complemento. Ejemplos: I didn't live in Spain. Yo no viví en España. ¿Ok? Si se dan cuenta que el verbo live no tiene la terminación ed. ¿Ok? Y esto es importante. And then we have the questions at the end. The question starts with the auxiliary did plus a subject, and then we have the verb and the complement. For example, did you live in Italy? And if you can see here, in the verb, we do not add the ed ending because we already have the auxiliary, which is did. Okay? Now, las preguntas, estas comienzan con la palabra did más un sujeto, más un verbo y un complemento. Did, al ser el auxiliar que nos está diciendo que la pregunta está en pasado, pues no necesita que el verbo de esta oración esté en pasado. ¿Ok? Hace que no necesitemos al verbo en pasado. Por eso se queda en su forma base, como en las oraciones negativas. Ejemplo: Did you live in Italy? Did she watch a movie? Ella vivió en Italia. Él vio una película. Si la respuesta es sí, comenzamos con yes, más sujeto, más did. Si la respuesta es no, no, más sujeto, más did. Did you live in Italy? Yes, I live. Sorry, yes, I did. No, I didn't. Okay? So, Wendy, Michelle, questions up to here. Preguntas hasta aquí. Ninguna. ¿Todo bien los demás? Everything's right? Okay, well, I think so. Now let's work with an activity for regular, irregular, and then we have a listening activity. So let's begin. Vamos a trabajar una actividad para verbos regulares, irregulares, y luego tenemos una actividad de comprensión auditiva. Vamos a comenzar con la actividad de regulares. So, says, donkey last night.
donkey last night? Didn't sleep or don't sleep? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Michelle, Did the spring? didn't sleep. Very good. Wendy puede contestar las preguntas también por medio de el chat, si no puede encender su micrófono. Fiona, in the kingdom of far, far away, lived or did live? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Leave it? Lived? That's right, lived. Next, donkey well. Dance, didn't or did dance? Did donkey dance well or danced monkey didn't well? Which one? La segunda, muy bien, Wendy. Shrek donkey in the past. Like or didn't like? Sí. Like. Like, ¿le gustaba? Didn't like, no le gustaba. No lo quería. Okay. Next, he a lot last Saturday. Scream or screamed? He screamed. Scream? Screamed. Very good. Shrek fast when he was a baby. Did runneth or did run? Did run it. A ver, aquí, ojo. Si ya tenemos did, el verbo no puede estar en pasado. Aparte, este no es el pasado de run. El pasado de run es ran. Es un verbo irregular. Entonces, esta no puede ser. La correcta sería did run. Porque ya tenemos did y el verbo se queda en su forma base. Okay. Shrek with his friends. Didn't live or live. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Did live. Didn't. Didn't. Igual, no podemos tener la terminación de cuando tenemos did. Otra vez. Fiona babies 10 years ago. Did have or have did? Did. Mm, did have? Did have. Did Fiona have babies 10 years ago? She TV last night. Didn't watch it or watched? What? Pinocchio the wall and them. Climb helped or climbed helped? Climb hill? Very good. Next, we have an activity for irregular verbs. So, this activity, we have to arrange the verb in the past with the verb in here in the present. Tenemos que acomodar estos verbos en pasado con sus correspondientes aquí en la parte de abajo. Y tenemos find. ¿Cuál sería la forma en pasado de find? The fun. ¿Cuál? Me. Is. Phone. Found. Muy bien. Después tenemos swim. Nadar. ¿Cuál sería su forma en pasado? Swim. Swam. Okay. Meet. En pasado sería Mate. met. Where is it? Here. Met. Take en pasado. Hate. Take en pasado es took.
took, pasado, take, presente. Know, en pasado, Know. know, saber, conocer. Aquí dice, Mm, en pasado sería okay. Know. know, es saber o conocer. El pasado es knew, sabía o conocía. ¿Ok? Okay. Go, en pasado, ¿cómo quedaría? Este es un verbo irregular. When. Went, go, ir, pasado, fui. Next, eat, el verbo eat. Es que no sé cómo se Ate, pronuncia, pero ate. Ujú. Muy bien. Then we have the verb run. Tenemos el verbo run. En pasado sería, lo dije ahorita, que y run, run. Muy bien. Después tenemos el verbo leave. En pasado sería lift, left, left. Ok. El verbo to be are. En pasado es where, where. El pasado, perdón, el pasado de lose sería lost, lost. El pasado de sleep, es, split, split, slept. Slept. ¿Ok? slept, El pasado de speak, es, spoke. El pasado de have, job, had. ¿Ok? El pasado de win, won, ujú. El pasado de give, j, gave. El pasado de break, broke, broke. El pasado de make, scroll, made. Hice. El pasado de buy, t, mm, es bought. bought, El pasado de come, came, came. El pasado de do, did, came. Y el pasado de write, pasó, wrote, wrote. Dame un segundo. Ok, ya, me disculpo. Vamos a mandar las respuestas. Very good, everything's right. So, now let's do the listening activity. Vamos a escuchar el audio 2 veces y contestamos las preguntas. Pongan atención. ¿Sí se escucha el audio? sí, Chicas, ¿se escucha? Ok. sí. Hi,
I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great! What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your. Hi, I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great! What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Excuse me. Okay, guys, so the first question, what did Bob do yesterday? ¿Qué fue lo que hizo Bob el día de ayer? Hizo ejercicio. Okay, he went to the gym. Very good. What cardio did Bob do? ¿Qué tipo de ejercicio hizo Bob? Corrió. Okay, he did some running. What did Bob do after finishing his workout? ¿Qué hizo Bob después de terminar su entrenamiento? Fue a trabajar. Okay. And what time did Bob finish work? ¿A qué hora terminó Bob de trabajar? Alrededor de las 5 de la tarde. Excellent, very good. Around 5 o'clock. So, that's all for this session. Es todo por esta sesión. La próxima, el día viernes, estaremos viendo el pasado simple con used to, la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo. Y si hay tiempo, veremos los sustantivos contables y no contables. Si no, quedará de repaso para ustedes con los recursos de la semana. Hasta aquí, Michelle, Wendy, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Las escucho. Ninguna obsesor. ¿Todo bien, Wendy? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? No, no pasa nada, Wendy. Gracias a ti por conectarte. Bueno,
Chicas, si no hay dudas, les agradezco que se hayan conectado. Si tienen alguna duda o pregunta, me pueden mandar mensaje por medio de la plataforma y nos vemos el día viernes en punto de las 5 de la tarde. Muchas gracias una vez más y bueno, hasta luego. Bye, Hasta guys. luego. See you. Bye. See you. Bye, guys. Bye.